La mansión de Julián Valente era una oda al exceso y al narcisismo. Ubicada en la zona más exclusiva de la ciudad, cada rincón de aquella estructura de cristal y acero gritaba una sola palabra: poder. Julián, un hombre de 35 años que nunca había conocido el significado del esfuerzo, pasaba sus mañanas contemplando su reflejo en los ventanales. Para él, las personas se dividían en dos categorías: los que daban órdenes y los que nacieron para obedecer. Esa mañana de martes, el humor de Julián era gélido. Había pasado la noche anterior perdiendo una suma considerable en una partida de póker y su ego herido buscaba una víctima para restaurar su sentido de superioridad. La víctima, como casi siempre, era Marta. Ella era una mujer de 50 años, de mirada serena y movimientos precisos. Llevaba trabajando para la familia Valente casi una década, soportando la crueldad gratuita del hijo del fundador. Mientras Marta se arrodillaba para limpiar una mancha de café que Julián había derramado sobre una alfombra de seda, él la observaba con una mezcla de aburrimiento y desprecio. ¿Sabe qué es lo que más me fascina de usted, Marta?, preguntó Julián, haciendo girar un vaso de whisky. Su capacidad para ser invisible. Usted limpia, ordena y desaparece. Es como una pieza de maquinaria, pero mucho más barata. Dígame una cosa, con ese salario de miseria que le pago, ¿alguna vez ha soñado con tener algo de lo que ve aquí? ¿O su mente no procesa tanta belleza? Marta no levantó la vista. Sus manos continuaron frotando la seda con delicadeza. Señor Julián, respondió ella con voz pausada, la belleza de esta casa es innegable, pero es una belleza muerta. No hay calor en estas paredes. Yo no sueño con el mármol, sueño con que las personas aprendan a mirarse a los ojos, sin importar cuánto tengan en el banco. El dinero no compra la paz, señor, y usted parece tener muy poca. La respuesta encendió una chispa de furia en Julián. Se puso de pie, su figura vestida con ropa de diseñador contrastando con el uniforme gris de Marta. ¡Qué discurso tan conmovedor!, exclamó con una carcajada sarcástica. La típica filosofía de los que no tienen nada. Pero vamos a poner a prueba esa integridad. Usted dice que no le importa el dinero, pero yo digo que todo el mundo tiene un precio. Julián caminó hacia su escritorio de caoba y sacó una chequera. Con un gesto teatral, escribió una cifra y la puso sobre la mesa, justo frente a los ojos de Marta. Marta, aquí tengo un cheque. Le daré 50.000 reales ahora mismo. Es más de lo que usted gana en 2 años. Pero no es un regalo. Es un reto. Esta noche tengo una cena de gala con los inversores más importantes. Quiero que usted, frente a todos ellos, limpie el suelo del salón principal de rodillas, usando solo un cepillo de dientes y un balde de agua sucia. Quiero ver si esa integridad suya puede resistir el peso de 50.000 reales. Si acepta, el dinero es suyo. Si no, la despediré mañana mismo por insolencia. Marta se quedó inmóvil. El silencio en la sala era denso. Miró el cheque, luego miró a Julián y finalmente se puso de pie, manteniendo una postura erguida que él nunca había logrado quebrar. 50.000 reales por una noche de humillación, susurró Marta. Es una oferta muy generosa para alguien tan insignificante como yo. Es una oferta justa para comprar su dignidad, replicó él con una sonrisa de tiburón. ¿Qué dice? ¿Acepta el reto o prefiere seguir siendo pobre y orgullosa? Marta cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, su mirada era de acero. Acepto el reto, señor Julián. Limpiaré su suelo de rodillas frente a sus invitados por esos 50.000 reales. Pero quiero que el cheque esté firmado ante testigos antes de que empiece la cena. No quiero dudas sobre su palabra de caballero. Julián soltó una carcajada de triunfo. Estaba convencido de que la había destruido. No sabía que acababa de firmar la sentencia de muerte de su propio estilo de vida. La noche de la gala llegó con la pomposidad propia de los eventos de los Valente. Los invitados, banqueros y accionistas mayoritarios, llegaban en limusinas, luciendo joyas que costaban fortunas. Julián se paseaba entre la multitud, sintiéndose el amo del universo. Había preparado el escenario perfecto para la caída de la Santa Marta. Quería que todos vieran que el dinero podía comprar cualquier cosa. Atención a todos, anunció Julián, golpeando su copa de plata. Esta noche quiero ofrecerles un entretenimiento especial. Siempre se dice que la dignidad no tiene precio, pero yo demostraré que eso es mentira. Mi empleada, Marta, ha aceptado un pequeño trato. Marta apareció llevando un balde de agua sucia y un pequeño cepillo de dientes. El silencio en la sala fue roto por algunas risas burlonas. Marta va a limpiar este mármol de rodillas, continuó Julián. Ella ha aceptado vender su orgullo por 50.000 reales.
Observen cómo el idealismo desaparece cuando se le pone una cifra delante. Marta no dijo una palabra. Se arrodilló lentamente sobre el mármol frío. Comenzó a fregar el suelo con el pequeño cepillo, centímetro a centímetro. Las risas se escuchaban entre los amigos de Julián, quienes observaban la escena como si fuera un circo. Julián caminaba alrededor de ella, burlándose. ¿Cómo va la limpieza, Marta? ¿Siente el peso del dinero? No se detenga, que todavía queda mucha suciedad. Es irónico, ¿no? La mujer de valores ahora está aquí, tallando mis zapatos. Marta seguía en silencio. Durante una hora, bajo las miradas de desprecio de la alta sociedad, cumplió su parte del trato. Cuando terminó, sus manos estaban enrojecidas, pero se puso de pie con una elegancia que dejó a varios en un silencio incómodo. Había algo en su mirada que hacía que las burlas de Julián empezaran a sonar vacías. «He terminado, señor Julián», dijo Marta. «He cumplido mi parte ante sus testigos. Ahora, cumpla usted la suya. Entrégueme el cheque». Julián, con una sonrisa triunfante, le entregó el papel firmado frente a todos. «Aquí tiene su premio, Marta. 50.000 reales por haber perdido su dignidad. Espero que valga la pena». Marta tomó el cheque y lo guardó. En ese momento, las puertas se abrieron. Entraron 3 hombres de traje oscuro junto al doctor Aranda, el presidente de la junta directiva de la corporación. «¿Doctor Aranda?», preguntó Julián, palideciendo. «¿Qué hace aquí con el equipo legal?». El doctor Aranda no miró a Julián. Se dirigió directamente a Marta, quien se quitaba el delantal sucio revelando una postura de autoridad absoluta. «Señora Marta», dijo el doctor Aranda con respeto, «hemos recibido el informe de comportamiento. Los términos del testamento de su padre han sido violados». Julián sintió que el mundo desaparecía. Marta se acercó a él y su voz ahora tenía el peso de una sentencia. «Julián, tu padre sabía que eras cruel. Por eso, puso una cláusula de ética para que pudieras heredar. Yo no soy solo tu empleada. He sido la auditora encubierta de la junta directiva. Este reto de los 50.000 reales fue la prueba final. Has demostrado que no tienes la ética para dirigir este imperio. Estás fuera». El silencio en el salón era absoluto, interrumpido únicamente por el sonido de la respiración agitada de Julián. Sus invitados, los mismos que segundos antes se reían de Marta, ahora retrocedían como si el joven millonario estuviera infectado. El doctor Aranda, con el rostro serio, extendió una carpeta de cuero negro hacia Julián, pero éste no se atrevía a tocarla. «Esto es una broma», balbuceó Julián, intentando recuperar una arrogancia que ya no tenía sustento. «Marta es una simple criada. Doctor Aranda, usted no puede creer las mentiras de esta mujer. Yo soy el dueño de esta casa. Soy un valente». «Eras un valente», corrigió Marta, su voz sonando con una autoridad gélida. «Tu padre, antes de morir, estaba profundamente preocupado por tu falta de empatía. Él sabía que el dinero sin carácter es un arma peligrosa. Por eso, en una cláusula confidencial de su testamento, estableció que la herencia sería definitiva solo después de 5 años de supervisión ética». Julián miró a su alrededor, buscando apoyo en sus amigos, pero solo encontró rostros apartados. Marta continuó, implacable. «Durante 5 años, me infiltré en tu vida. Limpié tus desastres, soporté tus insultos y observé cómo tratabas a quienes considerabas inferiores. Esperaba que cambiaras, Julián. Esperaba que en algún momento mostraras un rastro de la bondad de tu padre. Pero este reto de los 50.000 reales fue el clavo final en tu ataúd. No solo intentaste humillarme, sino que lo hiciste por puro placer, usando el dinero como un látigo». El equipo legal del doctor Aranda comenzó a desplegar documentos sobre la misma mesa de mármol que Marta acababa de limpiar. Eran órdenes judiciales y notificaciones de la junta directiva. «A partir de este momento», declaró el doctor Aranda, «las cuentas bancarias personales del señor Julián Valente han sido congeladas. La propiedad de esta mansión y de la flota de vehículos pasa a ser administrada por el fideicomiso de la corporación. Tienes 24 horas para recoger tus pertenencias personales y abandonar la propiedad». Julián se desplomó en una de las sillas doradas del comedor. El cheque de los 50.000 reales, que Marta le había devuelto al abogado, yacía sobre la mesa como un recordatorio de su propia derrota. Había intentado comprar la dignidad de una mujer y, en el proceso, había vendido su propio futuro. La noticia de la caída de Julián Valente se extendió por los círculos sociales como un incendio forestal. Aquellos que antes le enviaban regalos y lo invitaban a fiestas exclusivas, ahora bloqueaban su número. Julián se encontró en una pequeña habitación de hotel,
rodeado de maletas de diseñador que ahora parecían reliquias de una vida pasada. No tenía acceso a sus tarjetas de crédito y el poco dinero en efectivo que llevaba se agotaba rápidamente. Mientras tanto, Marta asumió su verdadero rol dentro de la corporación. No como una tirana, sino como la directora de ética y responsabilidad social. Su primer acto fue utilizar los fondos recuperados de los excesos de Julián para crear programas de apoyo a los trabajadores domésticos y sus familias. Una tarde, mientras Julián caminaba por las calles de la ciudad, hambriento y desesperado, se detuvo frente a un escaparate. Vio su propio reflejo. Estaba despeinado, con la ropa arrugada y los ojos llenos de miedo. Por primera vez en su vida, sintió lo que era ser invisible para el mundo. La gente pasaba a su lado sin mirarlo, exactamente como él solía hacer con Marta. Desesperado, Julián decidió buscar a Marta. No para pedirle perdón, sino para exigirle lo que le correspondía, creyendo todavía que podía manipular la situación. La encontró a la salida de la sede de la corporación. Ella caminaba con elegancia, rodeada de asesores, pero al verlo, pidió a todos que se detuvieran. «Marta, tienes que ayudarme», dijo Julián, su voz quebrada. «Esto es injusto. No puedes dejarme en la calle. Ese testamento es una trampa. Mi padre me amaba». Marta lo miró con una mezcla de lástima y severidad. «Tu padre te amaba tanto que quería que fueras un hombre de verdad, no un niño mimado con una cuenta bancaria. La calle es donde aprenderás lo que yo aprendí durante años, Julián. Aprenderás el valor de un plato de comida y el peso de un insulto». «Dame el dinero», gritó él, intentando acercarse. «Ese cheque de 50.000 reales era mío. Tú aceptaste el trato». Marta sacó un billete de transporte público de su bolso y se lo entregó. «Ese cheque ya ha sido donado a una fundación para víctimas de abuso laboral. Aquí tienes un pasaje para el autobús. Si realmente quieres recuperar tu vida, empieza por conseguir un trabajo donde tengas que usar tus manos. Tal vez, después de limpiar algunos suelos tú mismo, entiendas por qué la dignidad no tiene precio». Marta subió a su coche y se alejó, dejando a Julián solo en la acera, sosteniendo el pequeño papel con las manos temblorosas. El millonario que una vez se burló de la pobreza, ahora dependía de un billete de autobús para llegar a ninguna parte. El primer mes de Julián en el mundo real fue un descenso brutal hacia la humildad. El dinero en efectivo que había logrado rescatar se esfumó en el pago de una habitación compartida en una pensión de mala muerte, en los límites de la ciudad. Julián, que antes se quejaba si las sábanas de seda no tenían el hilo adecuado, ahora dormía en un colchón con olor a humedad y compartía el baño con desconocidos que apenas le dirigían la palabra. El hambre, una sensación que antes solo conocía por los retrasos del chef en la mansión, se convirtió en su sombra constante. Intentó buscar trabajo en las empresas de sus antiguos amigos, pero las puertas se cerraban antes de que pudiera pronunciar su nombre. El escándalo de su caída y las grabaciones de su crueldad habían circulado tanto que nadie quería asociar su marca con el millonario humillador. Una tarde, agotado y con los zapatos de diseñador destrozados por caminar kilómetros buscando empleo, Julián llegó a una obra en construcción. Se veía pálido y sus manos, que nunca habían levantado nada más pesado que una copa de cristal, temblaban. «Busco trabajo», dijo Julián al capataz, un hombre robusto cubierto de polvo de cemento. El capataz lo miró de arriba abajo, deteniéndose en sus ropas finas ahora sucias. «¿Tú?», se rió el hombre. «Pareces un modelo de revista que se perdió en el camino. Aquí cargamos sacos de 50 kilos y paleamos arena bajo el sol. No durarías ni una hora». «Por favor», insistió Julián, tragándose su orgullo. «No he comido en 2 días. Haré lo que sea». El capataz, sintiendo una extraña mezcla de curiosidad y lástima, le entregó una pala. «Está bien. Si logras vaciar ese camión de arena antes del atardecer, te pagaré el día. Si no, lárgate y no vuelvas». Julián comenzó a palear. A los 10 minutos, sus manos se llenaron de ampollas. A la hora, el dolor en su espalda era insoportable. Cada vez que sentía que iba a desmayarse, recordaba la imagen de Marta de rodillas en su salón. Por primera vez, entendió el esfuerzo físico que ella realizaba cada día para mantener su mansión impecable. Al final del día, con las manos sangrando y el cuerpo roto, Julián recibió su primer pago honesto, unos pocos billetes que apenas alcanzaban para una cena sencilla. Lloró mientras comía un pan de baja calidad, sentado en la acera. Pasaron 3 meses. Julián ya no era el joven arrogante de traje impecable. Había perdido peso, su piel estaba curtida por el sol y sus manos estaban llenas de callos. Trabajaba como ayudante de limpieza en un mercado mayorista, cargando cajas y barriendo los pasillos al final de la jornada.
Había aprendido a valorar cada moneda y, sobre todo, a respetar a sus compañeros, hombres y mujeres que luchaban cada día por sobrevivir. Un sábado por la mañana, mientras Julián recogía los desperdicios cerca de la zona de carga, vio un coche negro de lujo detenerse frente a la entrada principal. Del vehículo bajó Marta, vestida con un traje elegante pero sobrio. Ella estaba allí para supervisar la compra de suministros para los nuevos comedores sociales que la corporación estaba financiando. Julián sintió el impulso de esconderse tras unos contenedores, avergonzado de su apariencia sucia y su uniforme de trabajo. Pero algo dentro de él había cambiado. Se puso de pie, dejó la escoba a un lado y caminó hacia ella. No con intención de exigir nada, sino con una necesidad profunda de ser visto como el hombre en el que se estaba convirtiendo. Al verlo, los guardias de seguridad de Marta intentaron detenerlo, pero ella levantó una mano, reconociendo a Julián bajo la capa de polvo y cansancio. «Julián», dijo Marta, su voz suave pero cargada de observación. «Te ves diferente». «Lo estoy, Marta», respondió él, mirándola directamente a los ojos, sin rastro del desprecio de antes. «Tenías razón. El mármol de mi casa estaba muerto porque yo estaba muerto por dentro. He pasado estos meses barriendo suelos, igual que tú. He pasado hambre y he sentido el desprecio de gente que me miraba como si fuera basura». Marta guardó silencio, evaluando la sinceridad en su tono. «¿Y qué has aprendido, Julián? ¿O solo estás esperando que te devuelva tu fortuna porque ahora sabes lo que es sufrir?» «He aprendido que la dignidad no se compra con 50.000 reales», dijo Julián con voz firme. «He aprendido que el respeto se gana con el sudor y que cada persona que barre un suelo tiene una historia que merece ser escuchada. No quiero mi fortuna de vuelta, Marta. Sé que no la merezco. Solo quería que supieras que... Ahora entiendo por qué no bajaste la mirada aquel día». Marta asintió levemente. Por primera vez, vio en Julián un rastro de la nobleza que su padre siempre esperó que tuviera. «Es un buen comienzo, Julián. Pero las palabras se las lleva el viento. Solo el tiempo dirá si este cambio es real o solo un mecanismo de supervivencia». Marta subió a su coche, pero antes de arrancar, bajó la ventanilla. «Hay una vacante para un puesto de logística básica en la fundación, Julián. El salario es mínimo y el trabajo es duro. Si realmente quieres demostrar que has cambiado, preséntate el lunes. Pero recuerda, allí serás uno más, y yo seré tu jefa». Julián vio alejarse el coche. Tenía una oportunidad, no para ser rico otra vez, sino para empezar a ser, por primera vez, un hombre de honor. El lunes por la mañana, Julián se encontraba frente al imponente edificio de la Corporación Valente. Vestía una camisa sencilla, limpia pero gastada, que había comprado en un mercado de segunda mano. Sus manos, antes suaves y cuidadas, ahora lucían cicatrices y callosidades que contaba como medallas de su reciente lucha por la supervivencia. Ver el logotipo de su familia en lo alto del edificio ya no le producía orgullo, sino una punzada de nostalgia y arrepentimiento. Sabía que entrar allí como un empleado de nivel básico era la prueba de fuego definitiva para su ego. Al llegar a la recepción, la misma empleada que meses atrás le abría las puertas con una reverencia temerosa, ahora lo miraba con extrañeza y una pizca de lástima. Julián no exigió un trato especial. Esperó pacientemente su turno en la fila, como cualquier otro aspirante. Cuando finalmente fue llamado a la oficina de Marta, el aire acondicionado y el aroma a café caro le recordaron la vida de privilegios que había desperdiciado. «Llegas puntual», dijo Marta, sin levantar la vista de unos documentos. El despacho, que antes pertenecía a Julián, ahora reflejaba la personalidad de ella, ordenado, funcional y despojado de lujos innecesarios. El puesto logística implica cargar cajas, organizar inventarios en el sótano y asegurar que los suministros para los comedores sociales salgan a tiempo. No hay oficinas con vista al mar, Julián. Hay polvo, sudor y turnos de 10 horas. ¿Sigues queriendo el empleo? Sí, respondió Julián con una firmeza que sorprendió incluso a Marta. No estoy aquí por el apellido. Estoy aquí porque necesito demostrarme a mí mismo que puedo construir algo con mis propias manos, sin usar el dinero de mi padre como escudo. El trabajo resultó ser más agotador de lo que Julián imaginó. Sus antiguos colegas y gerentes, que antes le lamían las botas, ahora pasaban por el muelle de carga y se burlaban de él en voz baja. «Mira al príncipe destronado», decían entre risas. Julián escuchaba todo, pero a diferencia de antes, no respondía con ira. Cada insulto que recibía le recordaba los miles de insultos que él mismo había lanzado en el pasado. Era un espejo doloroso, pero necesario. Una tarde, mientras organizaba un cargamento de arroz y granos para una zona de desastre, Julián se encontró con el doctor Aranda.
El anciano abogado lo observó en silencio mientras Julián cargaba un pesado saco sobre sus hombros. «Es una caída muy larga desde la presidencia hasta el sótano, muchacho», comentó Aranda, apoyado en su bastón. «No es una caída, doctor», respondió Julián, secándose el sudor de la frente. «Es un aterrizaje forzoso en la realidad. Por primera vez en mi vida, sé exactamente cuánto pesa lo que como». Marta observaba todo a través de las cámaras de seguridad. Veía a Julián trabajar hasta el agotamiento, ayudando a sus compañeros cuando estos estaban cansados y soportando las humillaciones de los supervisores con una paciencia monacal. Empezaba a notar que la transformación no era un simple acto. El hombre arrogante estaba muriendo para dar paso a alguien nuevo. Sin embargo, una sombra del pasado estaba a punto de aparecer para poner a prueba esta nueva integridad. La prueba de Julián no solo vendría del trabajo duro, sino de la tentación. Una noche, al salir del turno de tarde, un coche deportivo de lujo se detuvo frente a él. Del interior bajó Enrique, uno de sus antiguos amigos de póker y excesos. Enrique siempre había sido el más manipulador del grupo y tenía un historial de negocios turbios bajo la mesa. «Julián, por Dios, mírate», exclamó Enrique, cubriéndose la nariz con un pañuelo de seda. «Hueles a almacén y desesperación. Me he enterado de lo que esa mujer te está haciendo. Es una humillación pública, una venganza personal. ¿Realmente vas a dejar que una empleada se quede con lo que es tuyo por derecho de sangre?» Julián lo miró con cansancio. «Marta no se quedó con nada, Enrique. Ella está administrando lo que yo no supe cuidar. Estoy trabajando, algo que tú no has hecho en tu vida». Enrique se acercó y le susurró al oído con una sonrisa maliciosa. «Escucha, tengo un plan. He encontrado una debilidad legal en el fideicomiso de tu padre. Con un par de firmas falsas y un contacto que tengo en el registro, podemos impugnar la auditoría de Marta. Podrías recuperar el control de la corporación en una semana. Solo necesito que me des acceso a los archivos de logística donde guardan los sellos oficiales. Dividiremos las ganancias y volverás a tu ático. ¿Qué me dices? ¿Quieres volver a ser el rey o prefieres seguir cargando sacos de comida para pobres?» Por un momento, el viejo Julián gritó dentro de su mente. La idea de volver al lujo, de recuperar su poder y pisotear a quienes lo habían humillado, era una tentación casi irresistible. Podría terminar con el dolor de espalda, con la ropa barata y con el desprecio diario. Miró sus manos llenas de callos y luego miró el coche de Enrique, símbolo de todo lo que una vez fue. «¿Y qué pasaría con Marta?», preguntó Julián, poniendo a prueba a su antiguo amigo. «La echaremos a la calle con una mano delante y otra detrás», rió Enrique. «Nos encargaremos de que no vuelva a conseguir trabajo ni limpiando baños. Se lo merece por haberse atrevido a desafiar a un valente». Julián sintió una náusea profunda. No por el olor del almacén, sino por la frialdad en las palabras de Enrique. En ese momento, se vio a sí mismo hace unos meses y sintió asco. Se dio cuenta de que la vida que Enrique le ofrecía era una prisión de vacío y maldad. «Vete de aquí, Enrique», dijo Julián con voz grave y decidida. «Si vuelves a acercarte a mí o a esta empresa con tus planes criminales, yo mismo te entregaré a la policía. Prefiero cargar sacos el resto de mi vida que volver a ser el monstruo que tú eres». Enrique lo insultó, lo llamó cobarde y arrancó el coche dejando una estela de humo. Julián se quedó solo en la oscuridad del estacionamiento, respirando el aire de la noche. No sabía que, escondida detrás de una de las columnas del muelle de carga, Marta lo había escuchado todo. Ella había salido para entregarle un reporte de horas extra, pero se había detenido al ver el encuentro. Marta vio a Julián regresar al almacén para terminar de cerrar las puertas, sin saber que acababa de pasar la prueba más difícil de todas. Ella sonrió para sí misma. El hombre que una vez ofreció 50.000 reales para humillar a una mujer, acababa de rechazar millones para proteger su nueva e incipiente dignidad. La sorpresa final de esta historia estaba empezando a tomar forma en la mente de Marta, una sorpresa que Julián nunca podría haber imaginado. El ambiente en la sede de la corporación Valente era inusualmente tenso. Había pasado un año desde que Julián comenzó a trabajar en el sótano, y su transformación era el tema de conversación en todos los pasillos. Ya no era el príncipe destronado, ahora se le conocía como el empleado más dedicado de logística. Julián no solo movía cajas, había implementado un sistema de distribución mucho más eficiente que permitía que la ayuda humanitaria llegara a las zonas rurales en la mitad del tiempo. Lo hacía en silencio, sin buscar cámaras ni aplausos, encontrando una extraña paz en el cansancio del trabajo bien hecho. Una mañana, Marta convocó a una reunión de emergencia en la sala de juntas principal,
el mismo lugar donde Julián solía humillar a sus subordinados. Cuando Julián recibió la notificación de que debía subir a la planta noble, sintió una opresión en el pecho. Pensó que Enrique quizá había cumplido sus amenazas o que Marta finalmente había decidido que su tiempo en la empresa había terminado. Caminó por la alfombra roja del piso ejecutivo, consciente de que sus botas de trabajo dejaban una marca de polvo, pero esta vez no sintió vergüenza, sino una tranquila aceptación de quién era. Al entrar, se encontró con el doctor Aranda y los principales accionistas de la junta directiva. Marta estaba de pie al frente, proyectando en las pantallas una serie de gráficos y fotografías. Para sorpresa de Julián, las imágenes no eran de finanzas, sino de su propio trabajo en el almacén, de sus jornadas nocturnas organizando suministros y de su rechazo a Enrique en el estacionamiento. «Damas y caballeros», comenzó Marta, su voz llenando la sala con una firmeza que exigía respeto. «Durante el último año, este hombre ha sido sometido a la prueba más rigurosa que jamás hayamos diseñado. No solo perdió su fortuna y su estatus, perdió su identidad para enfrentarse a la realidad de la vida que antes despreciaba. Como auditora encubierta, mi misión era determinar si Julián Valente poseía el carácter necesario para liderar este imperio». Julián se quedó de pie junto a la puerta, sin saber qué decir. Marta se acercó a él y le entregó un documento oficial. Hace unos meses, Julián rechazó una oferta para conspirar contra esta corporación y contra mí. Prefirió seguir siendo un trabajador humilde que volver a ser un millonario sin escrúpulos. Esa fue la prueba final de su padre. El testamento de su padre nunca tuvo la intención de dejarlo en la calle para siempre. Fue una escuela de humanidad forzada. Julián, has aprobado con honores. Marta se giró hacia los accionistas. He preparado un informe que recomienda la restitución parcial de los derechos de Julián. Pero no como el dueño absoluto que hace lo que quiere, sino como el director de operaciones sociales. Él ha aprendido a cargar el peso del mundo en sus hombros, y ahora está listo para usar su cerebro para aliviar ese peso en los demás. La sorpresa, Julián, es que tu padre siempre confió en que este día llegaría, pero dejó en mis manos la decisión de cuándo estarías listo. El doctor Aranda se levantó y estrechó la mano de Julián. El joven, que una vez despreció al anciano, ahora sentía una gratitud profunda. Sin embargo, Julián miró a Marta y se dio cuenta de que la mayor lección no había sido recuperar el dinero, sino haber encontrado una mentora y una amiga en la mujer que una vez intentó pisotear. La riqueza había vuelto, pero el hombre que la recibiría era alguien totalmente diferente. Pasaron 2 años más. La corporación Valente ya no era vista como un nido de tiburones financieros, sino como un modelo de empresa socialmente responsable. Julián, ahora en su nuevo rol, pasaba más tiempo en los muelles de carga y en las comunidades que en su oficina de cristal. Había decidido mantener un estilo de vida austero, donando la mayor parte de su salario personal a la misma fundación que Marta dirigía. La mansión, que antes era su fortaleza de soledad, se había convertido en un centro de capacitación para jóvenes sin recursos. Una tarde soleada, Julián estaba sentado en un banco del jardín de la corporación, revisando los planes de expansión de un nuevo hospital. Vio a Marta acercarse con 2 tazas de café. Ella ya no era su empleada, y él ya no era su patrón. Eran socios, aliados y, sobre todo, amigos que habían sobrevivido a una tormenta de orgullo y redención. ¿Recuerdas aquel cheque de 50.000 reales? Preguntó Julián, aceptando el café con una sonrisa. Marta se sentó a su lado, mirando el horizonte de la ciudad. Imposible olvidarlo. Fue el momento en que decidiste que mi dignidad tenía un precio, sin saber que el precio de esa lección sería todo lo que tenías. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubieras aceptado el reto, reflexionó Julián. Probablemente hoy sería un hombre amargado, rodeado de lujos y vacío, esperando una muerte solitaria en una torre de cristal. Esos 50.000 reales fueron la mejor inversión de mi vida, aunque me costara millones. Me compraste la oportunidad de ser humano, Marta. Marta lo miró con orgullo. Sabía que la misión que el padre de Julián le había encomendado estaba cumplida. Lo más importante, Julián, es que no fue el dinero ni el castigo lo que te cambió. Fue tu propia decisión de no rendirte cuando las cosas se pusieron difíciles. El millonario que zombó de la empleada murió en aquel salón de mármol, y el hombre que tengo al lado es alguien del que tu padre estaría realmente orgulloso. En ese momento, un grupo de niños de la escuela de capacitación pasó corriendo por el jardín, riendo y jugando. Uno de ellos tropezó y dejó caer sus libros. Julián se levantó de inmediato, se arrodilló en la hierba, la misma posición que una vez obligó a Marta a tomar para humillarla, pero esta vez lo hizo para ayudar al niño a levantarse y recoger sus cosas con una ternura genuina.
Marta observó la escena con lágrimas en los ojos. La sorpresa final no fue la herencia recuperada, ni los cargos directivos. La verdadera sorpresa fue ver cómo el odio se había transformado en servicio, y cómo una humillación pública se convirtió en la base de una vida de honor. Julián volvió al banco, y mientras el sol se ponía sobre la ciudad, ambos entendieron que la verdadera riqueza no reside en lo que se tiene, sino en lo que se es capaz de dar sin esperar nada a cambio. La historia del millonario y la empleada terminó donde debía, en un nuevo amanecer de justicia y humildad.